En general en el mundo, quien solicita ciencia de los sistemas científicos es el sector privado para poder ser competitivos y estar en la frontera de la innovación. En América Latina, las multinacionales no necesitan ese desarrollo porque la innovación ya es traída de sus casas matrices. La idea inicial era, bueno, vamos a ayudar a estos científicos a que se formulen a sí mismos como emprendedores. Lo dejaba solo los científicos para que siga y no seguía o seguía por el camino equivocado. Me peleo con el lugar por ahí más común del emprendimiento, de fail fast. Yo creo que no, que tenemos que encontrar proyectos en los cuales no sea una posibilidad para fracaso. Hoy conversé con Matías Peire, cofundador y CEO de Gridex, un company builder de startups con base científica. Gridex ha levantado más de $40 millones para invertir en startups de biotecnología aplicada a sectores como alimentos, salud, energía, diagnósticos y agricultura. En 2013, y sin tener un background científico, Matías inició la búsqueda de una forma para conectar el gran talento científico latinoamericano con el mundo de los negocios y la inversión de Venture Capital. Así, fundó Gridex en 2017, que se ha convertido en el principal fondo de inversión en Deep Tech y biotecnología en Latinoamérica, con más de 60 startups en su portafolio. Hoy hablamos de cuáles son los impedimentos para que surjan más startups de base científica en Latinoamérica, de por qué en Latinoamérica sí hay talento científico de clase mundial, de cómo funciona el modelo de Company Builder, de qué buscan los equipos de científicos y emprendedores para invertir, y de cuáles son los aspectos que menos entienden los inversionistas tradicionales de los sectores Deep Tech y biotecnología. Lo que ha construido Matías con Gridex es realmente único en la región. Una plataforma para conectar capital y talento y crear tecnología original desde Latinoamérica. Así que espero que disfrutes esta gran conversación con Matías Peire de Gridex. Hola Matías, ¿qué tal? Bienvenido al podcast. Enzo, bueno, muchas gracias por la invitación. Feliz de tenerte. Matías, empecemos con un poco de tu historia. Tienes un background muy atípico, dado lo que estás haciendo hoy, pero cuéntanos cómo llegaste al fascinante mundo de las startups. A mí me pasó que de muy chico tenía esta idea de emprender. Se me murió mi papá cuando yo tenía 20 años y eso como que me marcó mucho en el hecho de querer hacer algo significativo, digamos, ¿no? Hacer algo realmente que impacte. Y las vueltas de la vida hicieron que a los 22, 23 años empiece mi primer emprendimiento, no buscado, pero ocurrió. Unos compañeros de la facultad tenían una startup que empezaban a pensar en startup de video digital y yo me sumé sin cobrar y Argentina era un momento que estaba muy complicado, no había trabajo realmente, era en 2001, 2002. Y yo trabajaba en el Ministerio de Relaciones Exteriores mientras estudiaba, haciendo una pasantía y no me gustaba para nada. Y no había otras alternativas de trabajo, así que esta oportunidad de emprender, que estaba en mi horizonte, pero no tan temprano, yo quería hacer alguna carrera corporativa, me hizo lanzarme en emprendimiento desde muy chico y bueno, esa fue mi primera empresa que la tuve hasta hace unos 10 años atrás que empecé este camino con Gridex. Y si viajamos ahora 10 años al presente, lo que más me llamó la atención de lo que estás haciendo en Gridex es que partes de un insight muy diferente que te lo he escuchado decir en algunas charlas, que es que te decían, oye, ¿por qué el talento científico de América Latina va a ser competitivo en el mundo? ¿No? Y tú decías, sí hay ese talento científico y no lo estamos aprovechando. Mi pregunta es, ¿cómo llegas a esta idea en un inicio sin ser científico? ¿No? ¿Cómo te das cuenta, oye, hay buen talento científico? No venías de la academia, no venías de haber estudiado ciencias, eras un total outsider a ese sector. Fue un proceso también, digamos, ¿no? Porque yo saliendo de mi empresa anterior, que me quería meter en Venture Capital, mi empresa anterior había sido desarrollo de tecnología, que también no es muy común en América Latina, ¿no? En general son empresas tecnológicas, se las llama, pero en realidad usan tecnologías para desarrollar negocios, ¿no? Como que es distinto, ¿no? Esa es la gran masa crítica de startups latinoamericanas. Y mi experiencia también, porque me lancé al mundo emprendedor ya cuando había caído las .com, me tocó esta empresa de hacer electrónica y software para aplicaciones de video digital, entonces me acercó al mundo de crear tecnologías originales y yo me quería meter en el mundo del Venture Capital y entendía que tenía que encontrar un nicho muy deshabitado, porque no iba a ser competitivo por mi experiencia en lo que había en el mundo del Venture Capital y por esta
formación que había tenido, medio porque se me había caído encima de ser un interlocutor entre tecnología profunda y negocios, en ese mundo electrónico no veía tantas oportunidades y me atraía mucho el mundo científico. En Argentina había habido un proceso interesante de repatriación, de inversiones en el mundo científico. Identificaba ahí que no había nadie jugando en ese mundo desde el venture capital, ¿no? Pero sin saber muy bien por qué. Entonces empecé a entender qué oportunidad había y en ese proceso encontré que había elementos objetivos para considerar que los científicos latinoamericanos podían ser competitivos, ¿no? En tanto la formación que tenían, los papers que publicaban y en qué journals publicaban, en dónde se habían formado. Mucha cantidad de científicos latinoamericanos se han formado en el exterior y tienen vínculos con el exterior y en universidades del exterior, publican papers en el exterior. Y aparte el proceso científico, sobre todo en los últimos años, se especializó cada vez más, lo que hace que las conversaciones sean de nichos muy reducidos. Entonces eso hace que tal vez encuentres un científico que es de los 2, 3, 5, 10 científicos en el mundo que saben sobre un tema muy específico y son uno de los referentes globales sobre ese tema muy específico. Entonces, más allá de la obvia reacción de cualquier interlocutor o de inversor latinoamericano que entendía que no había infraestructura, no había grants suficientes en América Latina para que esos científicos fueran competitivos, si uno escarbaba un poco, encontraba no solamente la intuición de que iban a ser competitivos, sino elementos objetivos para poder considerar que realmente iba a haber material. Me pregunto si hay una tendencia más secular en el mundo de la ciencia que quizás se asemeja a lo que pasa en el desarrollo de software, donde uno no tiene que estar en un país desarrollado para poder ser de los mejores en lo que hace y que cada vez importan menos quizás los recursos, porque digamos, hoy día si quieres ser programador necesitas una computadora y una conexión a internet. En el mundo de la ciencia uno piensa, no, tengo que estar en, no sé, en MIT, ¿no? En un Harvard, en una universidad con muchos recursos, con laboratorios, no sé, con un acelerador de partículas, con o sea, grandes inversiones de laboratorios para poder realmente practicar y poner en práctica esa teoría como científico, y que si no existe ese contexto en países emergentes, ¿no? Más pobres como Latinoamérica, es muy difícil poder volverse un científico de renombre. ¿Es cierto esto? ¿Hay una tendencia en ese sentido? Sí lo es en un montón de disciplinas, no lo es en un montón de otras disciplinas. Donde ese equipamiento sigue siendo una barrera. Exacto, y no solamente el equipamiento, sino la experiencia, ¿no? No vas a poder desarrollarte científicamente en energía nuclear o en general en cualquier cuestión nuclear en cualquier país del mundo porque no hay experiencia, o en cuestiones aeroespaciales, o en cuestiones de biotecnología por ahí más relacionado al mundo del cáncer, porque hay un ecosistema muy fuerte y muy desarrollado en hubs de innovación tradicionales como Boston, San Diego, San Francisco, algo Nueva York, ¿no? Ahora, en los últimos 10 años, con la evolución que tuvo la tecnología en tecnologías relacionadas a las ciencias de la vida, esto cambia radicalmente la discusión porque el acceso a poder pensar ciencias relacionadas a ciencias de la vida es cada vez más abierto y es cada vez más posible pensar en hipótesis in silico incluso y poder tener cierta evidencia de esa hipótesis incluso en sílico, lo que permite que un montón de gente, antes de pasar a la cuestión experimental que requiere de mayor infraestructura, e incluso en la cuestión experimental hay un montón de tecnologías que permiten tener interfaces mucho más accesibles a sacar conclusiones y eso para aplicaciones que están en general fuera del ámbito de los terapéuticos de la salud, genera una posibilidad muy potente para cualquier investigador que tenga el conocimiento realmente profundo sobre esas disciplinas de ciencia de la vida en aplicaciones del agro, de los alimentos, de los materiales, del medio ambiente, de cuestiones industriales y te podría nombrar un montón. Con sílico te refieres a software. Exacto. Hay un proceso que se acelera en los últimos 10 años donde hay 3 pilares tecnológicos que aceleran el proceso de desarrollo de tecnologías de ciencias de la vida.
El primer pilar es el pilar de la digitalización del ADN, o sea, la secuenciación genómica, ¿no? Que hay un descenso de costos significativo para que cada vez más personas, más científicos, puedan decodificar esa vida con la que trabajan. Primero entender, o sea, necesito pasar esta vida a un entorno digital. Después hay un crecimiento de las herramientas para poder jugar, hacer ingeniería genética con esa información, que se puede hacer in silico. Yo puedo combinar genes de acá, de allá, hacer simulaciones de qué ocurriría con esa combinación de genes, etcétera, pero después necesito experimentar eso, porque al final del día estamos hablando de átomos y no solamente de los bits. Y ahí, sobre todo en ingeniería genética y sobre todo con la tecnología de CRISPR, que es la más conocida, pero hay un montón de tecnologías más que aceleran ese proceso, facilitó mucho, ¿no? Hoy te puedes comprar un kit de edición genética por Amazon por $100 para inyectarle a una bacteria un gen de una medusa fluorescente y hacer que una bacteria en tu casa sea fluorescente, ¿no? Entonces, imagínate la accesibilidad que permite eso. Después, para hacer cosas serias requiere más infraestructura. Y el tercer pilar tecnológico es que cada vez hay más interfaces para acelerar ese proceso entre el mundo digital y el mundo biológico. Microfluídica, óptica, nanoelectrónica, sensores, etcétera, que aceleran ese proceso de que podamos traducir más vida al mundo digital, y eso está generando una plataforma muy potente. Me parece fascinante porque es muy similar a lo que pasa de algún modo con el trabajo del desarrollador de software, ¿no? Con las tecnologías open source, con los llamados developer tools o herramientas de desarrolladores. Entonces está creando toda una caja de herramientas a un costo mucho más barato que permite que pues, un científico en Argentina, en Perú, en Chile tenga las capacidades similares de poder pues, aprender y aportar a las ciencias que las que tiene alguien en Europa o Estados Unidos, en países mucho más ricos. Y todavía necesitamos de los científicos, porque el nivel de abstracción para poder dominar estas herramientas es muy Correcto. profundo, pero en algunos años, tal vez 10 años, tal vez esas herramientas, como ocurrió en el software, no te requiera de programar en C para poder hacer una página web. No code para biología. Exacto. Entonces, tal vez en algunos años se desarrollen las herramientas para que programadores o para que diseñadores, entendedores de estas cuestiones de cosas, puedan empezar a aportar sin necesidad de una abstracción tan profunda que los haga meterse directamente en el código de la vida. Algo curioso es que hoy, 10 años después de haber empezado Gridex, suenas a un inversionista experto en ciencias, ¿no? Y a lo mejor para alguien digamos, metido en ciencias es mucho lo que nos has dicho, es obvio, pero alguien que empezó como en tu caso, ¿no? Sin ser parte de la academia ni estudiar ciencias, en un inicio no creo que haya sido similar a como ha sonado ahora. Y me contaste que organizaste tu vida para pasar 3 años aprendiendo del mundo científico del que no entendías nada, ¿no? Me pregunto, ¿qué hiciste en esos 3 años para entender ese mundo? ¿Qué fue lo que más movió la aguja en tu entendimiento? Y a lo mejor hay algún aprendizaje que valga la pena resaltar para alguien que quiere meterse a una industria o sector que no conoce para nada, que es un total outsider, pero que quisiera, digamos, un poco replicar lo que tú hiciste. Lo que me pasó es que yo había tenido esta empresa durante un montón de años. Como te había dicho, desde muy chico había tenido como una necesidad de hacer algo significativo, pero esta empresa me había formado, me había dado un montón de herramientas, me había hecho entender un montón de cosas, pero no me había dado esa posibilidad de sentirme que iba a estar en alguna transformación significativa, ¿no? Y cuando encontré este mundo tan deshabitado de la ciencia, el venture capital en América Latina, y aparte uno se mete en cualquier cosa científica y suena apasionante, ¿no? Cualquier cosa, como que uno es muy inocente, digo, ¿no? En verse atraído por cualquier cosa, porque cualquier cosa suena fascinante, ¿eh? Y lo es. Pero cuando encontré ese mundo dije, bueno, creo que acá hay algo para lo cual vale la pena arriesgarlo todo, ¿no? Y ahí hice una apuesta que yo creo que hay una gran oportunidad en el mundo, y en el mundo emprendedor sobre todo, y en América Latina, para pensar apuestas de largo plazo. Apuestas de largo plazo digo 20 años. Un poco me peleo con este lugar por ahí más común del emprendimiento, de fail fast. Yo creo que no, que tenemos que encontrar
proyectos en los cuales no sea una posibilidad fracasar. No exista la posibilidad de fracasar. Porque los proyectos de vida no fracasan nunca, ¿no? Entonces uno le encuentra la forma para rediseñarlo, para reinventarlo, para ir hacia dónde quiere ir, porque quiere construir algo que realmente le significa mucho. Y esta cosa de fracasar rápido para poder seguir al siguiente paso y nos está bloqueando esa perspectiva de decir, no, hace algo que no vaya a fracasar jamás y que puedas dedicarle toda tu vida y que no te signifique fácil fracasar. Y un poco me acorralé en eso, ¿no? Encontré ese lugar y dije, bueno, le voy a dedicar 3 años de mi vida porque en realidad le voy a dedicar los próximos 20 años de mi vida. Pero los primeros 3 años tal vez sean los años en los cuales tenga que inventarme la forma, y ahí sí siempre hay un desafío, ¿no? Porque ese proceso es súper complejo, pero tengo que encontrar la forma de no demandarle nada a ese proyecto en términos personales, ni de satisfacción personal, ni de compensación personal. Entonces tengo que encontrar la forma de hacer mi plan familiar, mi plan de ambición material, etcétera, y de costo-oportunidad también, para no pedirle nada a ese proyecto, por lo menos por 3 años. Después fueron un poquito más. Y me lancé en un primer año a estudiar. La palabra clave es vinculación tecnológica. En esos momentos todavía la discusión era casi exclusivamente en el mundo farma, biotecnología o ciencias y venture capital y negocios, está casi exclusivamente relacionado con el mundo farma. No existía todavía el concepto de deep tech y había cosas obviamente, pero todavía no estaba como una categoría, ¿no? Entonces me metí, el primer año fue entre estudiar modelos y cuestiones, viajar también para conocernos en primera persona y hablar con mucha gente. En los primeros 2 años hablé con 500 personas, me hice mi CRM de personas del mundo científico, del mundo empresario, del mundo del venture capital, de diferentes de emprendedores, etcétera. Pero fueron en 2 años esas 500 personas que llegaba y decía, bueno, creo que se podría hacer algo así, y me escucharon y siempre tuve una gran apertura y eso es genial, ¿no? ¿Qué estabas buscando en esas conversaciones? El primer año fue exploratorio, fue decir, creo que hay una posibilidad de conectar el venture capital con el sistema científico de América Latina, ¿no? O sea, como que creo que hay una posibilidad de esto, hay una posibilidad de negocio en esta vinculación. Y después del segundo año llegaron los primeros insights y ahí se empezó a cristalizar cuál podía ser la idea de abordar esa oportunidad. La idea llegó después del primer año que había que hacer un company building porque no había startups en las que invertir. Se confirmaba esta hipótesis de que había talento competitivo, por lo que te decíamos al principio, pero no había startups en las que invertir y las que había no estaban bien formuladas como para poder enfrentar un proceso de venture capital. Y no estaban bien formuladas en 2 cosas que son básicas, sobre todo en un proceso de aceleración. En la conformación de los equipos, quién tiene un proyecto de vida relacionado con ese proyecto, y en el diseño de la primera propuesta de empresa. Entonces había que hacer company building. Y el segundo año fue hablar con más gente para ver si esta oportunidad tenía sentido con este modelo, ¿no?, de company building, con un fondo en el medio de ese company building para poder ser el primer inversor de las empresas en su camino. Me encanta esto que acabas de explicar porque siento que tú empiezas con la idea de quiero hacer venture capital aplicado al mundo científico, que era un poco tu visión o tu porqué, y vas construyendo hacia atrás y llegas a que el mejor vehículo era el modelo de company builder. Muchas veces conozco gente que quiere empezar un fondo de venture capital o un company builder o una incubadora y parte de esa idea más que del porqué o de lo que quiere lograr. Entonces suena que fuiste mucho más, como se dice, first principles en tu forma de pensar. ¿Puedes profundizar un poquito más en por qué el modelo de company builder hacía sentido y no un fondo de venture capital tradicional? Que es de algún modo la primera idea que se le viene a uno cuando dice quiero entrar a venture capital, ¿no? Todo el diseño de Gridex es un proceso de observación de la realidad y de reflexión de cómo maximizamos las posibilidades de ocurrencia de lo que queremos que pase, que incluso es un paso atrás, porque nosotros lo que queremos que pase es que Latinoamérica pueda aportar a la conversación global de la transformación de la matriz productiva. Entendemos que la ciencia es una oportunidad para hacer eso, entendemos que el venture capital es una oportunidad para poder
financiar este tipo de proyectos científicos que pueden transformar una industria productiva, y dentro del Venture Capital nos lanzamos a ver cómo se hacía. Entonces, recorriendo el mundo científico, en el segundo año, que ya estaba el modelo, lo que yo empecé a hacer es a juntar proyectos que pudieran ser abordados de esta forma, ¿no? Entonces, bueno, voy a ver, debería ser ayudarlos al Company Builder, pero tampoco estaba tan claro qué era un modelo de Company Builder. Entonces, un poco me puse a hacerlo yo en primera persona. Yo era esa persona de negocios que abordaba un equipo científico. El equipo científico no tenía mucha idea de cómo formularse a sí mismo en su proyecto, entonces necesitaba la ayuda de alguien que los ayudara a ir como desarmando esa idea y cristalizándola en una propuesta de inversión o una propuesta de negocio. Eso empezó a dar información de qué es lo que necesitaban esos científicos para transformar, y trajo un segundo insight muy importante, que era que la idea inicial era, bueno, vamos a ayudar a estos científicos a que se formulen a sí mismos como emprendedores y vayan a buscar ese capital. Pero yo cada vez que me alejaba de esa intervención con el científico como que no podía solo. Hay un montón de sesgos en América Latina y en el mundo científico de nuestra región que hace que toda esa conversación sea mucho más compleja porque están muy lejos de esa conversación. Entonces le dabas un empujoncito, lo dejabas solo científico para que siga y no seguía o seguía por el camino equivocado. Entonces ahí el segundo insight que se nos cayó encima fue: no vamos a poder hacer nosotros esto, ¿no? Los modelos de company building de biotech pharma en el mundo funcionan dejando al científico, así como yo quise empezar a hacerlo, digamos, ¿no? Como que asistiéndolos en todos y dejando que el científico se quede, que son los modelos de Flagship, Pioneer o Third Rock, más en el mundo de pharma. Y nosotros entendíamos que necesitábamos crear un equipo fundador, ¿no? Yo creía que necesitábamos crear un equipo fundador porque también la tesis de inversión iba a requerir que ese equipo fundador vaya a buscar más capital. Entonces ahí vino el segundo insight, que fue: tenemos que conectar a estos científicos con un perfil de negocios, como el que era yo, pero que sea ese cofundador de esa empresa desde el comienzo. Y que ese trabajo que lo estoy haciendo yo, que lo haga otra persona que va a tener un juego más profundo y más comprometido con esa startup como proyecto de vida, ¿no? Entonces ahí... Piel en el juego. Total. Sí, soul in the game, como dice. Fascinante. Y volviendo a un punto que mencionaste antes, que en Latinoamérica estos científicos que tienen un talento, digamos, de calidad global, no estaban emprendiendo, ¿no? En Estados Unidos es muy común ver, sobre todo en universidades, esas oficinas de transferencia tecnológica, ¿no? Que juegan este rol de puente entre la academia y la ciencia y la industria. Y muchos de los inversionistas de Venture Capital en Estados Unidos que invierten en Deep Tech, en Biotech, paran muy cerca a esas oficinas de transferencia tecnológica porque ahí encuentran esas oportunidades. Suelen ser una fuente de deal flow. ¿Por qué en Latinoamérica no pasa esto naturalmente? ¿Por qué estos científicos no están empezando startups, ¿no? Pero nosotros como que terminamos aterrizando una idea de por qué no ocurre, ni ocurrió en los últimos años, que tiene que ver con entender la historia del desarrollo de los negocios en América Latina y el desarrollo del sistema científico. En general en el mundo, quien solicita ciencia de los sistemas científicos para transformar eso en impacto o en cuestiones productivas es el sector privado, ¿no? Algo del sector público puede ser con el tema aeroespacial o con el tema de militar, pero sobre todo hay un impulso fuerte del sector privado demandando conocimiento científico para poder ser competitivos y estar en la frontera de la innovación. En América Latina, las multinacionales no necesitan ese desarrollo porque la innovación ya es traída de sus casas matrices. Entonces, el gran desarrollo de multinacionales no les exigió que hagan innovación con conocimiento local, porque la innovación viene de afuera y se replican modelos de negocios que ya están y productos que ya fueron desarrollados en otras partes de sus casas matrices. Y después, las empresas nacionales no han encontrado una motivación tan fuerte porque en general trabaja más en una dinámica de ser seguidor de las tendencias globales y la región puede estar un poquito atrás e ir copiando esas tendencias. Entonces, eso sumado a que los volúmenes de negocios de las empresas nacionales en América Latina no son tan grandes como para justificar áreas de investigación y desarrollo, hizo que se pudieran desarrollar empresas
incluso grandes en América Latina, sin la necesidad de innovar en la frontera del conocimiento. Esa dinámica hizo que el sistema científico creciera por un lado y el sistema de las empresas creciera por el otro. Y eso generó lenguajes muy dispersos y no generó experiencias en las cuales hubiera tenido sentido, incentivos para que se vinculen. De hecho, el 100%, perdón, de los científicos en América Latina trabajan en la academia, trabajan en instituciones que generalmente son financiadas por el sector público, haciendo ciencia que se llama básica. Hay investigadores haciendo ciencia, hay investigadores fuera de la academia, haciendo control de calidad, haciendo un trabajo comercial sofisticado, pero no haciendo ciencia fuera de la academia. Entonces es una rareza hacer ciencia fuera de la academia. Y en Estados Unidos sí hay el 50%, muchos empleos. El 50% de los PhDs en Estados Unidos trabajan fuera de la academia, haciendo ciencia. Okay. Fascinante esta explicación. Ahora mencionaste a este talento científico y me gustaría hacer doble clic en quiénes son. De algún modo, resumiendo la tesis de Gridex, lo que ustedes están haciendo es identificando ese talento científico y luego, como decías, emparejándolos con talento emprendedor más de negocios, ¿no? Luego los evalúas e inviertes en ellos. Entonces, me gustaría aprender lo que has descubierto a lo largo de todos estos años y esas etapas. Así que quiero ir en orden. Primero empecemos con la parte de identificar talento. ¿Cómo identificas a las personas que traes a cada cohorte, digamos, donde inviertes por año? ¿Qué tipo de atributos estás buscando? ¿Y cómo convences a estos científicos de dejar la academia para hacer esto contigo? Sí, bueno, primero no los tenemos que convencer. Al principio, ahora estamos en una etapa donde decimos, bueno, ya hay suficiente masa crítica, hay experiencias, convéncete tú mismo. Ya por ahí hace 6 o 7 años, cuando empezamos, no había información y teníamos que nosotros trabajar más en convencerlos. Pero hoy estamos más trabajando en convéncete tú mismo. Incluso, ni siquiera nosotros estamos en ese tono de contarle por qué debiera convencerse, sino que les pedimos a todos los científicos que pasaron por nuestro proceso que ellos cuenten en primera persona cómo es ese proceso de transformación, ¿no? Porque realmente hay un proceso de transformación. Y esa es toda una conversación que hemos como sofisticado y profundizado, y cada año incluso encontramos nuevos insights de todos los procesos de búsqueda. Y hay otro proceso en paralelo que es tentar a esos perfiles de negocios, ¿no? También el perfil de negocios para nosotros es un insumo muy crítico, incluso a veces más difícil de encontrar, porque el sistema científico está ahí, lo vamos a buscar, sabemos dónde están los institutos, qué hace cada uno, entonces podemos ir a tocar el timbre a un lado. Ahora, los perfiles de negocios están dispersos, ¿no? por el mundo y cómo captamos el interés, como diciéndolo aunque no entiendas nada de ciencia, como yo o algunos de mis socios que son de negocios, pero que parece que saben, pero no sabemos, así como nosotros, bueno, también vos como emprendedor vas a poder aprender este lenguaje y te vas a encontrar con un mundo maravilloso de ser un cofundador de una empresa científica súper sofisticada. Del lado de los científicos, lo que vemos es que tiene que haber buena ciencia, o sea, ahí tiene que haber como esto de por qué van a ser competitivos. Bueno, tenemos que ver elementos objetivos de esa competencia, trayectoria, dónde ha publicado, colaboraciones con el exterior, etc. Tiene que haber una intención de participar de esta conversación y tiene que haber un entendimiento o una apertura al juego del venture capital y al juego de crear una empresa. ¿Con eso te refieres a que son conscientes de que al entrar al juego de venture capital están apuntando a crear una compañía que pues tenga, digamos, escala global, ¿no? Y ambiciones globales? Espero que estés disfrutando esta entrevista tanto como nosotros disfrutamos grabando. Coméntanos qué te pareció y qué otros temas te gustaría que tratemos en los próximos episodios. Aprovecho en contarte que si bien nuestro canal en YouTube es nuevo, tenemos más de 100 entrevistas como esta. Cada semana traemos a un nuevo invitado y no pensamos parar. Freddy Vega de Platzi, Pamela Valdés de Vic, Daniel Undurraga de Corner Shop y muchos otros más referentes de la industria de tecnología y startups en Latinoamérica han pasado por Startupiable. No olvides suscribirte y activar la campanita para ser el primero en enterarte de los próximos episodios. Ahora sí, de vuelta a la entrevista. Sí, fundamental que quieran estar en ese juego, que quieran comprometer por lo menos sus próximos 10 años de vida para ver si eso funciona.
y que tengan esa ambición de impacto, ¿no? A veces nos pasa por ahí con científicos que vienen con una actitud más conservadora y nosotros decimos, no, nosotros no queremos menos riesgo. No, pero ustedes son inversores, entonces por ahí no quieren asumir tanto riesgo. No, nosotros queremos más riesgo, no menos riesgo. Ahí está el juego de la oportunidad, ¿no? Y del lado de los perfiles de negocios, nos interesa primero ver que tenga una aproximación interesada hacia esta conversación nerd. Ese perfil de negocio que te dice, no, yo no entiendo nada de ciencia, pero me lo explican y qué tengo que vender y yo vendo, pero no me voy a leer un paper de no porque no va a machar bien con el científico, no va a después ser un buen interlocutor con el mundo, es una empresa que va a hacer ciencia y va a seguir siendo una empresa científica, necesita alguien que sea esa interfaz con el mundo, que sea sólido en el vocabulario, en cómo defiende, en entender la ciencia. Lo primero que le parezca atractiva esa conversación nerd. Lo segundo, que se vea seducido más por la transformación, en principio, que por el negocio en sí mismo, ¿no? Este tipo de compañías, hasta que den una claridad de qué tipo de negocio va a ser, pueden llevar varios años. Y no te van a dar palmadas en las espaldas porque te digan, wow, qué buen negocio que tienes entre manos. No, te van a dar palmadas en las espaldas, incluso los inversores, hasta tal vez una serie A, cuando te digan qué buen problema que están resolviendo y qué buena idea cómo la están resolviendo. ¿Será negocio? Veremos cuando se termine de hacer el delivery y el de-risk de la tecnología. ¿Te refieres a que el emprendedor de negocios esté atraído por el reto científico, técnico que hay que resolver? Y por el impacto que puede generar Okay. esa, Okay. esa ciencia, y no por el buen negocio al cual se está montando. Porque no resiste, Okay. que es en general la tendencia más del emprendedor, digo, ¿no? Encuentra una oportunidad y dice, bueno, qué buen negocio voy a hacer acá, cuánta plata vamos a ganar, ¿no? Este es un proceso distinto de diseño de una empresa que si no tienes ese emprendedor que luego logra hacer un buen negocio con esto, no tenemos nada. Al final del día es un mundo capitalista que requiere de ese proceso. Pero el proceso de aproximación de ese emprendedor tiene que estar vinculado mucho más a ese impacto. Y lo último también, lo mismo, ¿no? Que cuanto más entendimiento del mundo venture capital tenga ese perfil de negocio, que se lo exigimos mucho más, mejor candidato para nosotros. Ahora nos has descrito los atributos que estás buscando en estas personas, tanto los emprendedores de perfil científico como el perfil de negocios. ¿Qué has aprendido sobre filtrar candidatos del proceso de admisión? Quizás cuáles son las señales más comunes positivas, también como negativas, acerca de que van a ser fit con lo que estás buscando en Gridex. Bueno, en general, en ambos pero se lo exigimos mucho más al perfil de negocios, es el compromiso de vida. Obviamente que nadie puede asegurar que, que va a estar, pero sí cada vez tenemos más elementos para indagar en el interés sincero y real de involucrarse en algo que seguramente cada 3 años puedas levantar un poco la cabeza para ver si está cerca de la costa o no, pero en general este tipo de proyectos también no son muy claros en el fracaso, como puede ser un proyecto digital. Entonces, seguramente siempre estés en la trampa de patear un poquito para adelante la pelota. O sea, el product market fit es más gaseoso, digamos, o el proceso de encontrar product market fit. Y en el medio de encontrar product market fit, tal vez tengas algo que tal vez no lo tenga nadie en el mundo, el avance científico que lograste para hacer. Entonces dices, estoy avanzando en esto, todavía no está claro que haya un product market fit aquí, pero avancé en esto que no avanzó nadie en el planeta, o hay 3 empresas en el planeta que avanzaron con esto, me voy a bajar ahora, porque no está, no, hay que seguir peleando. Entonces, ese proceso es muy distinto al proceso de creación de una startup del mundo digital. ¿Cómo mides ese compromiso de vida? No, es súper subjetivo, ¿no? Como que no, es difícil mensurarlo, pero bueno, todo el equipo nuestro ya va desarrollando una percepción y una intuición respecto de ver eso en los emprendedores, al cual le ponemos mucha atención. Del lado del científico, como que el proxy para entender ese compromiso termina siendo cuánto se soportarían dejar su carrera académica.
y vamos ahí, que por ahí no lo responden con certeza, pero uno descubre si realmente se la va a jugar o no. Que al final del día van a necesitar dejar la academia para poder emprender. No ocurre, pero el científico siempre tiene la fantasía de que va a seguir manteniendo los dos mundos, digamos. Entonces, por el lado del negocio vemos más el proyecto de vida. O sea, ¿estás para tirar el ancla acá 10 años o no estás para tirar el ancla acá 10? Al menos 10 años. Y al científico, ¿estás para cambiar de vida? Ahora, una vez que eliges digamos, a ambos perfiles emprendedores, tengo entendido que empieza la primera parte del programa de Gridex, donde tienes 3 meses para tratar de emparejarlos, ¿no? Los perfiles científicos con los perfiles de negocios. Como nos decían, como nos contabas, ustedes están armando los equipos fundadores o tratando de matcharlos. En una charla lo describiste como el Tinder para emprendedores y científicos. Pues también es real que vienen de culturas e idiomas muy distintos, expectativas diferentes, pues vienen de historias de vida probablemente muy, muy lejanas, ¿no? Cuéntanos de esta parte del programa, cómo se siente la experiencia para quien participa y en tu experiencia, pues cuáles son, no sé si predictores o determinantes de que va a haber un buen fit entre ambos perfiles tan distantes. La verdad que el proceso es increíble, es muy gratificante para nosotros que estamos del otro lado, ver ese proceso que nosotros hablamos mucho de metamorfosis, ¿no? Porque viste que en un Okay. proceso de metamorfosis en la biología, que, por ejemplo, de la mariposa, la oruga y la mariposa terminan siendo como casi animales que son distintos, pero en realidad que tienen sistemas de supervivencia distintos, sistemas digestivos distintos, ¿no? Son animales distintos, pero que en realidad como son las mismas células que se transformaron para hacer otra cosa, ¿no? Ambos, negocios y ciencia, empiezan a meterse en un mundo que los transforma. Lo predictor de una relación de mayor a largo plazo, primero, haber hecho bien nosotros la selección, a priori, ¿no? De haber encontrado esas personas que realmente están para comprometerse. Encontrar buenos científicos, encontrar buenos perfiles de negocios técnicamente, casi que es difícil que no entren al proceso esos perfiles, ¿no? Porque es mucho más fácil evaluar y más objetivo evaluar eso. Ahora, en términos personales, emocionales, eso sí es mucho más difícil. Entonces ahí el proceso de selección de esos perfiles más blandos de ambos es lo primero. Y una vez adentro, hay un momento en donde uno identifica que hay un match profundo, que a veces no pasa en el momento, uno apuesta a veces, no ocurre inmediatamente en ese match, porque aparte nosotros no es que nos ponemos uno con otro, ellos se tienen que encontrar, se tienen que elegir, pero a ese hay un momento en donde el científico se da cuenta que no va a poder sin ese perfil de negocios y el perfil de negocios se da cuenta que le acaban de abrir la puerta a un mundo que jamás en su vida podría haber llegado. Y cuando ambos identifican que uno sin el otro no van a poder ir hacia lo que ya no pueden dejar de ver, porque ya lo vieron y no lo pueden dejar de ver, que es esa potencial transformación, y si lo es muy potente, ahí hay un vínculo que se genera que aunque no se conocen y se empiezan a... Un aha moment. Exacto, tipo que es muy potente y uno lo ve en esas parejas de emprendedores que después como la vida en pareja es súper complejo, el día a día, la convivencia, los criterios, es como que hay que bajar criterios a un montón de personas que tienen que seguir, la construcción de una cultura, súper complejo, que no están exentos, digamos, como cualquier emprendimiento, pero que cuando esté ese bonding inicial que se identificaron mutuamente como necesarios, ahí es muy potente. Ahora me gustaría hablar del otro elemento del modelo de Company Builder de Gridex. Hemos hablado de los equipos, tanto científicos como de negocios. Ahora me gustaría hablar de la idea, que entiendo juega un rol clave en el proceso de Gridex. Y algo que me comentaste cuando conversamos por primera vez es que su enfoque es bastante contraintuitivo a los métodos tradicionales de creación de startups, de empresas, porque ustedes, en lugar de empezar con el mercado y luego buscar la tecnología, hacen al revés, ¿no? Empiezan con la ciencia y luego buscan el problema. Explícanos por qué este enfoque hace sentido para Gridex o para biotecnología en general. La idea inicial era, bueno, vamos a encontrar lo que yo les decía, las fallas del mercado, y con fallas del mercado identificadas vamos a buscar el conocimiento científico que les pueda resolver.
La verdad que en el recorrido de hablar con los científicos, uno con lo que se encontraba es con un científico que estaba apasionado por ese conocimiento que dominaba y que creía que podía aplicar a algo concreto, pero no sabía cómo hacerlo, ¿no? Y que toleraba un reajuste de ese conocimiento hacia alguna aplicación por ahí más concreta, pero no es que uno iba a poder cambiarle totalmente su enfoque o la tecnología que dominaba y que tampoco hacía sentido eso, porque uno quería subirse sobre esos 10, 15, 20 años de experiencia de ese científico. Entonces eso fue, no podemos buscar esta solución porque vamos a forzar el proceso natural del compromiso que tiene este científico con lo que creó en sus últimos 10, 15 años y con lo que indagó y profundizó y entendió. Entonces vamos a romper ese proceso si queremos hacerle que solucione algo que nosotros entendemos que tiene que solucionar. Por otro lado, hay tantas cosas por hacer en el mundo en este proceso de transformar la matriz productiva y es tan fuerte el supuesto de que hay conocimiento científico que debiera estar aportando a eso y no lo está haciendo en la escala que necesitamos y en los tiempos que necesitamos hacerlo por los escenarios de límites planetarios a los que nos enfrentamos y tenemos que resolverlos en los próximos 10, 15, 20 años, que nos entregamos a esos fundamentals, ¿no? Nos entregamos a decir, bueno, este conocimiento bien formulado tiene que resolver algún problema concreto. Si no lo encontramos, bueno, no invertiremos o este proyecto no prosperará. Pero tiene que, con trabajo, tiene que poder hacerse este proceso de forma inversa a lo que se hace, ¿no? Y así lo encontramos y así, ¿no? Nos resulta como mucho más apropiado, ¿no? Para ir diseñando el startup. Dicho de otro modo, en este mundo hay menos flexibilidad para pivotar. Al menos así es como lo entiendo. Y requieres quizás mucho más experiencia del científico trabajando en este área del problema para poder llegar a esa ciencia que va a resolver un problema grande. Y la experiencia del problema se va resolviendo sobre la marcha, porque son tantos temas, son tan de nicho y son tan específicos los problemas, y esa es la búsqueda, ¿no? Buscar nichos de 2, 3, 10 billions de dólares, ¿no? En el mundo, que no son mercados tan grandes, pero que requieran de un entendimiento y una sofisticación. Y el problema la sofisticación del problema o el problema dentro del problema se va encontrando en el proceso, ¿no? En general trabajamos con cosas bastante más amplias y después se encuentra justo el punto inicial en el proceso y eso es un proceso en conjunto entre el científico y el perfil de negocio, ¿no? Es ir, salir al mundo, hablar con los potenciales clientes, hablar con quien podrían tener esos problemas y muchas veces es difícil porque nadie trajo una solución de este tipo y muchas veces son pioneros en traer este tipo de soluciones al mundo, entonces es como que también identificar el problema que se puede resolver con esta ciencia es complejo porque hasta tu interlocutor no lo tiene en su radar, digamos, ¿no? Entonces, el problema se va afinando, yo diría que con los años y cuanto más experto en el problema, una persona que es muy de nicho y tiene una solución única, más barreras de entrada se van construyendo, ¿no? Y eso se traduce en que la idea juega un rol clave en tu decisión de inversión. A diferencia quizás de un inversionista en una startup digital donde, digamos, tu perfil técnico, ¿no? Un gran CTO, un gran desarrollador, su experiencia puede ser más moldeable a otros sectores y por eso se ven mucho esas historias típicas de, o sea, Slack, ¿no? Que empezó como un videojuego y de pronto pivota a hacer algo totalmente diferente y le va muy bien. Suena que en ese sector hay menos esa transferibilidad de habilidades científicas de un problema o de un área a otra área. Sí, exacto. Hay que setear muy bien esa posibilidad de problema, porque todavía no lo tenemos tan claro a priori, ¿no? En este proceso de selección de proyectos que hacemos nosotros y en este diseño de portfolio, ahí trabajamos mucho en entender qué es lo que hay y qué es lo que no hay todavía y qué cosas son un problema, qué cosas no son un problema. Entonces, es un proceso de búsqueda bastante intenso nuestro, comparando mucho con la disponibilidad de startups que hay en el mundo, qué hay, qué no hay, dónde están los problemas más fundamentales de transformación de la matriz productiva en estas industrias, agroalimentos, algunas cosas de salud, materiales, qué cosas realmente necesitamos, que son bastante obvias que necesitamos,
Pero el mercado te dice, bueno, sí, necesito dejar de usar plásticos, pero ¿qué hago si dejo de usar plásticos? ¿No? Traemos una solución y somos todos felices. ¿En tu proceso de inversión hay algún otro elemento que estás evaluando a lo largo del programa, además de esto que nos acabas de describir? Lo que necesitamos evaluar es la trayectoria de fundraising y qué apetito del mercado venture capital global hay por cada una de estas propuestas, digamos, ¿no? Entonces, por ahí hay que ir diseñando el portfolio de acuerdo también a entender un poco cómo vienen las tendencias o anticiparse a las tendencias, como diciendo, bueno, está alto ahora, pero en 2, 3 años, cuando este startup ya esté para ir a buscar capital al mundo, seguramente esto esté más alto y esto esté más bajo, digamos, tratar de prever cuál va a ser el humor de la industria de venture capital en estas conversaciones específicas, también es algo que tenemos que ver de manera temprana. De algún modo están evaluando la invertibilidad de esta idea, de este sector. Y me imagino que esto obedece también mucho al panorama de inversión en biotecnología de Latinoamérica mismo. Te escuché mencionar en otra entrevista que hay entre 10 y 12 fondos de los cientos que hay en la región que evalúan invertir en biotecnología. No son especialistas en biotecnología, pero ven el sector. Entonces, explícanos que un poco ya una vez que las compañías se han graduado de Gridex, recibieron inversión de ustedes, cómo maduran las empresas y quién tiende a financiar esas siguientes etapas de levantamiento de capital y cuál ha sido la estrategia que has aprendido o que han desarrollado para ayudar a levantar capital a tu portafolio, dadas las limitaciones de ese sector en Latinoamérica. Bueno, el capital en América Latina es escaso o casi nulo para este tipo de compañías que después de nuestro proceso van a ir a buscar 2 o 3 millones de dólares para una ronda así. Esa instancia, e incluso hasta bridges hacia esas series tampoco, digamos, ¿no? Hay algunos expertos en biotecnología, para esa instancia hay uno solo, que se llama Sentinel, que es un fondo chileno, y después los otros que hay relacionados a biotecnología o a ciencia están más en la etapa nuestra, ¿no? Entonces ni siquiera son una oportunidad para, para la siguiente etapa. Y hay algunos fondos Deep Tech que están abiertos a invertir en algunas cosas de biotecnología o algunos explorando estas posibilidades. Entonces eso nos hace que el camino desde el momento cero, luego de nuestra inversión, sea ir a buscar más capital al mundo. Y aparte que venimos trabajando mucho en los últimos 2 años, te diría, y este año incluso hicimos otro proceso de iteración y estamos pensando en nuestro próximo fondo para ir a buscarlo a partir del año que viene, en donde esto ya sea central en la tesis del fondo, que nuestro modelo de company building, históricamente, en el diseño original, terminaba, y el 90% de nuestros esfuerzos terminaba cuando terminamos de invertir. Terminaba todo ese proceso que termina durando 6, 7 meses, invertíamos y ahí, bueno, era jóvenes, Salgan al mundo. al mundo, pero realmente como nuestro esfuerzo era de 0 a 1, ¿no? Nuestro esfuerzo mayor es de 0 a 1. Hoy con ese de 0 a 1 bastante más aceitado y con equipos ya también en México, equipos en Brasil, haciendo esa cuestión más territorial, te diría que identificamos que nuestro modelo de company building no se acaba después del cheque, se acaba cuando ese startup consigue su ronda seed y tenemos que poner cada vez más servicios en ese proceso de ayudarlos a llegar, no solamente con networking o con visibilidad o con buen signaling, sino también con servicios que los puedan hacer llegar mejor, más rápido y con más calidad de inversores a esa ronda seed. Hablando de calidad de inversionistas, Ricky, Magdalena, emprendedores de portafolio de Gridex, me contaban que constantemente luchas para hacer entender al mundo del venture capital que biotech y deep tech funcionan muy diferente a otras categorías más tradicionales o que suelen levantar más capital como software as a service o fintech. ¿Cuáles dirías que son las cosas que menos entienden los inversionistas de startups, voy a llamarles tradicionales, acerca de sectores como biotech y deep tech? Es una diferencia bastante estructural, porque la diferencia fundamental está en el tipo de riesgo que se está absorbiendo. Este tipo de compañías, en etapas tempranas, requieren entender el riesgo de delivery tecnológico.
y todavía no requieren entender la curva de la adopción de usuarios, ¿no? Porque no hay curva de adopción de usuarios, que es un expertise súper sofisticado y si yo me tuviera que a poner a evaluar curvas de adopción de usuario y entender, tener sensibilidades en eso, realmente, o sea, me faltaría mucha información, mucho entendimiento, mucha experiencia para poder lanzarme a poder tomar una decisión o poder tener una voz cantada en un investment committee, ¿no? Entonces, yo entiendo que esto genera entusiasmo porque, sobre todo con los temas de climate, es como muy atractivo, ¿no? Pero después los procesos limitan la toma de decisiones porque alguien en un investment committee levanta la mano y dice, bueno, pero ¿qué riesgo estamos adoptando acá como fondos? Bueno, es el riesgo de que esta ciencia sea lo que dicen estos emprendedores que es y que realmente solucione algún problema real. Bueno, ¿alguien en esta mesa entiende si esta ciencia va a poder resolver y si estos científicos son los indicados para resolver esta ciencia? Y no, bueno, entonces no se puede invertir, porque no hay una infraestructura preparada. De hecho, lo he hablado con varios fondos en la región, yo digo que me parece genial que tengan una tesis de inversión y que incluya Deep Tech en general o Biotech, pero que la hagan como bien estructurada esa tesis de inversión y que separen incluso una porción del fondo y que puedan armar un pequeño equipo que entienda esa dinámica y qué tipo de riesgo están absorbiendo, porque si no, como que les va a costar mucho después de realmente firmar un cheque que esté absorbiendo un riesgo que por ahí no están preparados para terminar de entender. La siguiente pregunta obvia, lo que has dicho es, ¿estos sectores tienen más riesgo? Bueno, todavía no tenemos la matemática suficiente para poder decir ni que sí ni que no. En principio, los fondos de Venture Capital que invierten en este tipo de cosas tienen mandatos de 10, 12 años. Nosotros tenemos mandato de 10 años con posibilidad de extenderlo, aunque entramos 2 o 3 años antes que un fondo early stage de Venture Capital. Y al final del día, los fondos se evalúan en 10 años, ¿no? Y a retornos, en DPI, digamos, ¿no? Y bueno, eso es, si querés llamarlo asset class específico de nueva biotecnología, incluso no tiene un ciclo completo en Estados Unidos. IndieBio, SOS Ventures, su fondo más viejo, tiene Vintage 2016, ¿no? Nuestro primer fondo tiene Vintage, en realidad hicimos un prefondo en 2017 y el fondo uno tiene Vintage 2018. Entonces, la industria todavía, y IndieBio es el referente global de esto, tiene más de 500 empresas de este tipo, la industria de esta nueva biotecnología no tiene un ciclo completo, entonces es difícil por ahí decir si tiene más riesgo o menos riesgo. En el mundo biotecnológico, Pharma, que tiene 30 años de experiencia, hay una econometría desarrollada para poder entender, bueno, cuánto invierto a cuánto pasa a fase uno, cuánto pasa a fase 2, fase 3, etcétera, y por eso es tan sofisticada y es tan difícil entrar a esa conversación, digamos, ¿no? Porque ya hay mucha información y hay un juego muy cerrado en eso. Entonces, más o menos riesgo, bueno, nos falta información. Lo que seguro es que uno analiza los fundamentals y el mundo necesita transformar la matriz productiva, las grandes corporaciones necesitan innovación para poder incorporar esos procesos más sustentables, no van a poder desarrollar esa tecnología por sí mismos y tampoco van a poder esperar 10 años para incorporarlo, entonces eso seguramente en una matemática que yo creo que va a ser distinta a la del mundo digital, porque tal vez sean más exits de 100 millones y menos de $1 billion company en este tipo de cosas, y tal vez eso haga que se desarrolle un venture capital distinto, digamos, ¿no? Y una lógica distinta, pero bueno, eso está por verse y nosotros nada, ya estamos súper jugados y convencidos y lo vamos a hacer igual, sea lo que sea, y ya estamos en esta conversación, pero realmente lo vemos como una oportunidad que tiene muchos elementos para que uno se entusiasme, ¿no? Y uno confíe en que esto va a ocurrir. Unos emprendedores de Gridex me dijeron que has logrado construir una comunidad de tal manera que el mayor valor viene después del programa y no durante el programa, y que la gente se siente muy responsable de aportar, y ayudar a los demás. ¿Cómo has logrado construir esa comunidad y sentido de pertenencia? Bueno, creo que primero la hacemos entre todos, digamos, realmente como que no creo que sea algo exclusivamente de Gridex, como un diseño. Lo que sí
es cierto es que el proceso de 0 a 1 es muy fuerte y eso genera como un vínculo muy fuerte, porque realmente el emprendedor de negocios se encuentra con un proyecto que es maravilloso, lo que te decía antes, ¿no? O sea, la posibilidad de estar en esa conversación y el científico descubre una vida nueva, nueva, totalmente nueva. Entonces, esa experiencia es muy personal, digamos, ¿no? Y esa experiencia como que hace que sea muy difícil de transmitir y eso te genera como una pertenencia. Como una transformación compartida. Es una transformación compartida en donde nosotros somos espectadores en primera fila y aparte todos están haciendo algo que realmente puede ser muy, muy significativo. Todos entienden que si no hacen buenos negocios, ese potencial significativo no se va a cristalizar. Entonces, como que hay una conversación muy pareja, digamos, ¿no? De a dónde estamos parados, qué queremos hacer, pero también muy realista de, al final del día, esto tenemos que hacer un buen negocio y tenemos que demostrar que esto es un buen negocio porque si no, no va a ocurrir nuestro anhelo de impacto. Entonces ahí creo que está la pertenencia, más en lo que fue ocurriendo, más que en algo que nosotros hayamos pensado en construir. Empezaste la conversación diciéndonos que tu interés al entrar a este mundo era crear tecnología original desde Latinoamérica. No utilizar tecnología de otros lados para crear cosas, sino crear tecnología original desde aquí. ¿Cuáles son quizás los impedimentos naturales más importantes para crear tecnología, para crear startups, digamos, científicas en Latinoamérica? Pienso que esas son cosas que no puedes controlar desde Gridex, pero que no te dejan dormir. Hay algunas cuestiones operativas que sabemos, nuestros países son ineficientes en logística, estamos lejos del mundo, importaciones, acceso a ciertas tecnologías, que son ampliamente compensadas por la oportunidad de arbitraje que tenemos respecto de disponibilidad de talento y el costo de ese talento, ¿no? Las empresas de Gridex trabajan unas 800 personas, 600 son científicos y el 95% de esos científicos trabajan en sus países de origen. Los centros de investigación y desarrollo de las startups están en sus países de origen, pero ¿por qué? Porque tiene sentido hacerlo. Pero te diría que la batalla final y la más compleja es ir a buscar ese capital al mundo. Ahí uno cuando va avanzando, como que ahí recuerda lo que decían los inversores, por qué van a ser competitivos estos startups en el mundo. Y uno dice, bueno, había un punto acá, ¿no? Había un punto. ¿Por qué? Porque realmente son competitivos, porque realmente, y lo están demostrando hoy, las startups nuestras levantan capital, han levantado más de 90 millones de dólares de otros inversores, y empezando con muy poco, digo, no, todavía, y eso solamente va a crecer. Y eso demuestra que son súper competitivos, pero a medida que crece esa conversación, que se pone más sofisticada, también siempre es más difícil competir con una carpeta de Harvard, MIT, Stanford, UC Berkeley, viniendo desde América Latina. Y como decían en mi industria anterior, que era la industria de broadcast, a nadie echaron por comprar Sony. Bueno, a ningún inversor echaron por invertir en un proyecto científico de Harvard, MIT o Stanford en una etapa más avanzada. Y poder construir ese signal impositivo, esa validación de que estos proyectos realmente tienen con qué para competir, es súper complejo, pero la buena noticia es que estamos mucho mejor que ayer y mucho peor que mañana, pero estamos mejor que ayer. Y sabemos que estos emprendedores son geniales y estos científicos son espectaculares. Ellos mismos se están encargando de demostrarle al mundo que ya tienen que hasta por ahí dudar un poco más cuando le toca el timbre a una startup que viene científico o biotecnológico que viene de América Latina. Pero creo que ahí está el juego y ahí un poco lo que te decía la reflexión de los últimos 2 años de que tenemos que estirar más nuestro trabajo porque ahí hay mucho para trabajar, digamos, ¿no? En visibilizar esto hacia el mundo. Matías, una pregunta final de cierre. Si miras 10 años hacia el futuro y te pones el sombrero de soñador, ¿cuál es la visión más extraordinaria de dónde está Gridex? Estamos convencidos de que puede haber al menos un 10% de los científicos de América Latina relacionados a ciencias de la vida, al menos un 10%, y esos son 20.000 científicos que estén trabajando en estas nuevas empresas que estén transformando la matriz productiva. Eso sería un cambio
realmente rotundo para la región. Y aún así, con ese cambio rotundo de todo lo que estarían trayendo estos científicos por primera vez haciendo ciencia fuera de la academia en la historia del sistema científico de América Latina y aportando todo ese conocimiento para realmente traer las soluciones que el mundo necesita, aún así, con el potencial de impacto que tiene, no sería más que una empresa como Globant, por ejemplo, que tiene casi 30.000 empleados. Entonces estaríamos generando la base para decir, bueno, estamos en conversación. Estamos acá en conversación con 20.000 científicos que no solamente van a ser founders, van a ser empleados de estas primeras compañías, pero que van a aprender y que van a querer ser founders ellos y la próxima generación con más herramientas que no necesiten de abstracciones tan profundas van a acelerar ese proceso. O sea, si en 10 años generamos esa base, bueno, dijimos, bueno, que venga el que siga, porque ahora hay que potenciarlo, digamos, ¿no? Pero vamos a estar más que contentos. Matías, gracias por esta conversación. Lo que están construyendo en Gridex es impresionante. Tengo oportunidad de ser cercano a un par de emprendedores de Gridex, como Franco y Ricky, quienes viven en San Francisco, y la verdad que lo que están haciendo ellos es impresionante, y bueno, y gran parte de un poco de esas oportunidades han sido construidas por el ecosistema que has creado en torno a Gridex. Es un placer esta charla, muy, muy linda, y bueno, esperemos que esto solamente siga creciendo en la región y que le des este espacio realmente ayuda mucho a que eso ocurra. Gracias, Matías. Eso fue todo por hoy. Nos vemos. Gracias por acompañarnos hasta el final del episodio. A diferencia de un inversionista, no te cobramos por nuestra sabiduría, pero para poder seguir creciendo necesitamos de tu ayuda. Así que comparte este episodio con tus amigos emprendedores. Y si quieres recibir el resumen con lo mejor de todas nuestras entrevistas, no dejes de suscribirte a nuestra newsletter dándole clic aquí. Nos vemos en el próximo episodio.